El turno de noche en el Hospital General de Madrid siempre olía igual. Antiséptico mezclado con el olor metálico de la sangre, café rancio y desesperación. Me había acostumbrado a ello durante mis 3 años como enfermera de urgencias, pero esa noche el olor a cobre era más fuerte y se adhería a mi bata a pesar del minucioso ritual de lavado de manos que realizaba entre paciente y paciente. Emma, te toca. Cortina 4. El doctor Morales deslizó una hoja por el mostrador de la sala de enfermeras sin levantar la vista de su teléfono. Me dolían los hombros por el doble turno. 12 horas se habían convertido en 16, y el cansancio me pesaba como la gravedad. Tenía pensado dar por terminada la noche, pero siempre nos faltaba personal y decir que no era una opción. No cuando tenía que pagar el alquiler en 3 días y apenas tenía suficiente dinero en mi cuenta para cubrirlo. ¿Qué pasa?, pregunté, hojeando las escasas notas. Hombre, laceración, posible herida de bala. Se niega a ver a un médico. El doctor Morales finalmente levantó la vista. Solo límpialo y sácalo. La sala de espera se está llenando. Asentí con la cabeza y recogí los suministros del carro. Otro viernes por la noche, otro desfile de borrachos, peleas y accidentes. La cortina de la sala 4 estaba bien cerrada, algo inusual en nuestra abarrotada sala de urgencias, donde la privacidad era un lujo que rara vez podíamos permitir a nuestros pacientes. Llamé 2 veces a la estructura metálica. Hola, soy Emma, su enfermera de esta noche. El silencio que siguió me puso los pelos de punta. Aparté la cortina unos centímetros y me quedé paralizada. 3 hombres ocupaban el pequeño espacio. 2 estaban de pie a ambos lados de la camilla, como centinelas, vestidos con trajes negros idénticos a pesar del calor del verano. Sus posturas eran rígidas, con las manos entrelazadas delante de ellos y los ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras que no tenían cabida en un hospital iluminado con luces fluorescentes a las 2 de la madrugada. Pero fue el tercer hombre quien atrajo mi mirada como un imán atrae las limaduras de hierro. Estaba sentado en el borde de la cama, con la espalda recta, una mano presionada contra el costado, donde se veía una mancha carmesí a través de una costosa camisa blanca. Su chaqueta, que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler, estaba doblada cuidadosamente a su lado, sin ninguna mancha de la violencia que había desgarrado su carne. He pedido un médico. Su voz era grave, con acento, italiano, tal vez, o algo parecido. Suave como el whisky añejo con un trasfondo áspero. Entré completamente en la habitación, dejando que la cortina se cerrara detrás de mí. Lo siento, señor, pero soy lo que tiene esta noche. Le aseguro que estoy plenamente cualificado para tratar laceraciones. Levantó los ojos hacia mí y casi dio un paso atrás. Eran del color del hielo ártico, de un azul pálido, casi incoloros bajo la intensa luz del hospital. Su rostro era todo ángulos y sombras. Mandíbula bien afeitada, cabello oscuro peinado hacia atrás desde una frente alta. Guapo, como lo son los depredadores. Hermoso en su peligrosidad. «Déjenos solos», dijo, y por un momento, confundida, pensé que se dirigía a mí. Los 2 hombres trajeados intercambiaron miradas antes de que uno de ellos hablara. «Señor, deberíamos...» Ahora, una sola palabra, pero con todo el peso de la autoridad absoluta. Se marcharon sin decir nada más, deslizándose entre la cortina con una elegancia sorprendente para unos hombres con complexión tan robusta. Antes de continuar con la historia, si te gusta el romance oscuro y los secretos, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo escuchas en los comentarios. Me aclaré la garganta, consciente de repente de que estaba sola con él. Necesito ver la herida. Me estudió durante un largo momento, su mirada diseccionándome tan minuciosamente como un bisturí. Luché contra el impulso de ponerme nerviosa bajo su escrutinio. «Te tiemblan las manos», observó. Bajé la mirada, tenía razón. Cerré los dedos en puños y luego los abrí. Turno de 20 horas. Nada que el café no pueda arreglar. Algo parecido a la diversión se reflejó en su rostro, apareciendo y desapareciendo en un instante. «Deberías cuidarte más».
Lo dice el hombre que está sangrando sobre mi camilla. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, e inmediatamente me puse tensa, pero en lugar de enfadarse, volvió a esbozar esa leve sonrisa. Empezó a desabrocharse la camisa con una mano, mientras mantenía la otra presionada contra el costado. Cuando le costó desabrochar el tercer botón, di un paso adelante. «Déjame a mí». Su mano me agarró la muñeca, rodeándola por completo con los dedos. Su tacto era sorprendentemente cálido, con una piel suave salvo por los callos que notaba contra mi pulso. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo que no tenía nada que ver con el miedo, o al menos no del todo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sin soltar mi muñeca. «Ya te lo he dicho. Emma». «¿Emma qué?» «Emma Shaw». «¿Emma Shaw?», lo repitió como si saboreara las sílabas. «¿No tienes miedo?». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. He tratado a miembros de bandas, traficantes de drogas y empresarios borrachos que creen que su dinero los hace intocables. Tú solo eres otro paciente más. Me soltó la muñeca y se echó ligeramente hacia atrás. Entonces trátame, Emma Shaw. Solo soy un paciente más. Terminé de desabrocharle la camisa, retirando con cuidado la tela donde la sangre había empezado a secarse y a pegarse a su piel. La herida era un corte limpio, de unos 10 centímetros de largo, que le recorría las costillas, profundo, pero no lo suficiente como para necesitar cirugía. Junto a ella había una lesión más antigua, una herida de bala, arrugada y rozada por la cicatrización. «Esto necesita puntos», dije, buscando el antiséptico. «¿Qué ha pasado?». «¿Importa?». Empapé una gasa en solución salina. Me ayuda a determinar el riesgo de infección. Las heridas de cuchillo y los cristales rotos transmiten bacterias diferentes. «Cuchillo», dijo tras una pausa. «Un cuchillo muy limpio». Asentí con la cabeza, trabajando metódicamente para limpiar la zona. Tenía el torso delgado y musculoso, la piel morena marcada con cicatrices, algunas quirúrgicas y otras claramente no. Este hombre no era ajeno a la violencia. «Esto va a escocer», le advertí antes de aplicar el antiséptico. No se inmutó, ni siquiera parpadeó. Su respiración se mantuvo estable, con la mirada fija en mi rostro en lugar de en mis manos. Podía sentir el peso de su mirada mientras preparaba el anestésico local. «No lo necesito», dijo cuando vio la jeringa. «Es el procedimiento habitual para... sin agujas». Algo en su tono me hizo dejar la jeringa a un lado sin discutir. En su lugar, enhebré la aguja de sutura curva. «Entonces esto dolerá. Mucho». Levantó ligeramente los hombros. «El dolor y yo somos viejos conocidos». Empecé a dar la primera puntada, esperando que se tensara o se agarrara a la barandilla. No hizo ninguna de las dos cosas. No apartó los ojos de mi rostro mientras trabajaba, y la intensidad de su mirada me hizo sentir calor en las mejillas, a pesar del frío de la habitación. «¿Dónde aprendiste a coser tan bien?», preguntó después de que completara varias suturas. «Tu técnica es precisa». Mi abuela era costurera. Me enseñó a coser antes de que pudiera escribir mi nombre. Hice otro punto. Aunque probablemente nunca imaginó que utilizaría esas habilidades de esta manera. Un sonido retumbó en su pecho. No era exactamente una risa, pero se le parecía. La vida rara vez sigue los caminos que imaginamos para nosotros mismos. Por alguna razón, esa observación me hizo un nudo en la garganta. Hace 3 años, estaba en mi último año de la Facultad de Medicina, comprometida con un residente de cirugía y con todo mi futuro planeado. Ahora era enfermera de urgencias. Trabajaba turnos dobles para pagar el alquiler de un apartamento estudio. Estaba soltera y luchaba por pagar una montaña de deudas. «No», asentí en voz baja. «No lo hace». Nos quedamos en silencio mientras terminaba las suturas. 17 en total. Su piel estaba caliente bajo mis dedos enguantados. Su respiración era controlada, pero a veces se entrecortaba cuando tocaba un punto especialmente sensible. Mientras hacía el último nudo, la cortina se movió. Uno de los hombres trajeados se deslizó dentro y se inclinó para susurrarle algo al oído a mi paciente. El idioma no era español,
pero la urgencia era universal. La expresión de mi paciente se ensombreció y apretó la mandíbula mientras respondía con una frase breve y seca. El hombre trajeado se retiró inmediatamente. «Tengo que vendarlo», dije, buscando el apósito estéril. «Hazlo rápido». Trabajé con eficiencia, fijando los bordes de la venda a su piel con esparadrapo. Debe mantenerlo seco durante al menos 48 horas. Cambie el apósito a diario. No realice actividades extenuantes, no levante nada que pese más de 5 kilos. Las suturas se retirarán en 10 días. Debería acudir a un médico para eso. Enviaré a alguien a buscarlo. Parpadeé. ¿Qué? No, eso no es así como funciona. Puede volver al hospital o acudir a su médico de cabecera. Se puso de pie y de repente me di cuenta de lo mucho que me superaba en altura. Al menos 1,95 m frente a mi 1,65 m. La pequeña sala de exploración parecía encogerse aún más con su presencia. No tengo médico de cabecera y no voy a los hospitales. Metió la mano en el bolsillo y sacó un clip para billetes que me dejó con los ojos como platos. Sacó varios billetes de 100 euros y me los tendió. Di un paso atrás, negando con la cabeza. No puedo aceptarlo. Arqueó una ceja. Lo necesita. No es eso. No puedo aceptar dinero en efectivo de los pacientes. No es ético. Ética. Pronunció la palabra como si le divirtiera. Metió el dinero en el bolsillo de mi bata antes de que pudiera detenerlo. Considérelo el honorario de la consulta, por su discreción. La implicación era clara. Nada de registros, nada de preguntas, nada de informes a la policía sobre heridas sospechosas. Debería haber protestado, debería haberlo denunciado inmediatamente. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza, con el peso de los billetes quemándome el muslo a través de la fina tela. Se encogió de hombros y se puso la chaqueta con movimientos cuidadosos, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de sus puntos recién cosidos. ¿10 días, has dicho? Sí. Y antibióticos. ¿Necesitas una receta para...? Tengo mis recursos. De repente, extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara con los dedos. El contacto fue fugaz, pero me dejó la piel hormigueando. Pareces agotada, Emma Shaw. Vete a casa. Descansa. Antes de que pudiera responder, se había ido, y la cortina se cerró detrás de él con un susurro. Me quedé paralizada durante varios segundos, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, como si intentara escapar. Solo cuando me moví para limpiar la gasa ensangrentada, me di cuenta de que no le había preguntado su nombre. Terminé mi turno aturdida, y el encuentro me pareció cada vez más surrealista a medida que avanzaba la noche. Cuando fiché la salida a las 6 de la mañana, casi me había convencido de que había imaginado la intensidad de aquellos ojos pálidos, la electricidad de su tacto. El aire de la mañana era fresco en mi rostro cuando salí por la entrada del personal, con el cielo empezando a clarear por los bordes. Mi apartamento estaba a 15 manzanas de distancia. Normalmente habría tomado el autobús, pero la mañana era clara y el paseo me ayudaría a despejar la mente. Estaba a 2 manzanas de casa cuando vi el SUV negro. Avanzaba lentamente por la calle paralela a mi camino, con las ventanas tan tintadas que reflejaban el sol naciente como espejos. Aceleré el paso, con la adrenalina cortando mi agotamiento. El vehículo aceleró ligeramente, manteniendo el ritmo. Mi edificio de apartamentos apareció a la vista, un destartalado edificio de 5 pisos sin ascensor que había vivido mejores días décadas atrás. Cuando me acerqué a los escalones de la entrada, el todoterreno finalmente se adelantó y se detuvo en la acera a media manzana de distancia. Nadie salió. Busqué a tientas mis llaves, con las manos temblorosas, mientras abría la puerta de seguridad que no había sido segura desde los años 90. Dentro, subí las escaleras de 2 en 2, sin fiarme del antiguo ascensor. Mi estudio estaba en el 4º piso, y cuando llegué a mi puerta, me ardían los pulmones. Cerré la puerta tras de mí y, por si acaso, eché la cadena. A través de mi única ventana, aún podía ver el SUV negro aparcado abajo. Mientras miraba, un segundo vehículo idéntico se detuvo detrás de él,
El sueño me eludía a pesar de mi agotamiento. Me tumbé en mi futón lleno de bultos, mirando al techo, repitiendo mentalmente el encuentro con el misterioso paciente, el dinero de mi bolsillo, 2.500 euros en billetes de 100. Estaba sobre mi destartalada mesa de café, sin tocar. Era más que suficiente para pagar el alquiler y aún me sobraría, pero había algo en ello que me parecía peligroso, como si aceptarlo me atara a algo que no entendía. Cuando por fin me quedé dormida, soñé con unos ojos azul hielo y unas manos manchadas de sangre que no era del todo suya. Los golpes en mi puerta me despertaron de golpe. La luz del sol entraba por la ventana. Había dormido casi todo el día. El reloj digital de mi microondas marcaba las 4:37 de la tarde. Los golpes volvieron a sonar, más insistentes. «Señorita Shaw, Emma Shaw». Era la voz de un hombre, grave y desconocida. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla. Otro hombre vestido con traje, diferente a los del hospital, estaba de pie en el pasillo. Se me encogió el corazón. «¿Quién es usted?», pregunté a través de la puerta. «Me envía el señor Russo. Necesita su ayuda». Russo. Al menos ahora tenía un nombre. «No conozco a ningún señor Russo». Una pausa. «Usted lo atendió anoche. La herida en el costado». Apreté la frente contra la puerta y cerré los ojos brevemente. «Dígale al señor Russo que vaya al hospital. Si tiene complicaciones, ha enviado un coche a buscarla. Se le compensará generosamente por su tiempo. No voy a ir a ningún sitio con alguien que no conozco para ver a un hombre al que apenas conozco». Otra pausa, esta vez más larga. Oí el roce de la tela y luego el sonido característico de un teléfono móvil al marcar. El hombre habló en voz baja, con palabras amortiguadas. Un momento después, «El señor Russo desea hablar con usted». Antes de que pudiera protestar, algo se deslizó bajo mi puerta. Un teléfono, elegante, negro, caro. Con dedos temblorosos lo cogí y me lo llevé a la oreja. «Hola». Emma Shaw. Esa voz. Grave, con acento inconfundible. «Vuelvo a necesitar tus servicios». «Señor Russo, soy enfermera de hospital. No hago visitas a domicilio». Sin embargo, aquí estamos. Había dolor en su voz, cuidadosamente controlado, pero presente. «La herida se ha infectado. Necesito antibióticos y posiblemente nuevas suturas. Vaya al hospital». Ambos sabemos que eso no es una opción para mí. Eché un vistazo al dinero que había sobre la mesa de centro. «¿Por qué yo? Seguro que conoce a otros profesionales médicos». Hubo una pausa, llena solo del sonido de su respiración. «Confío en sus manos, Emma Shaw. Son firmes, incluso cuando tiene miedo». Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi piel se sonrojara y luego se enfriara. «Podría perder mi licencia. Nadie lo sabrá. Y estarás ayudando a alguien que lo necesita. ¿No es eso lo que juraste hacer?». El juramento al que se refería era para los médicos, no para las enfermeras. Pero no le corregí. En cambio, me encontré preguntando, ¿cómo de grave es la infección? Lo suficientemente grave como para que mis hombres estén preocupados. Lo que significaba que era muy grave, si estos estoicos trajeados mostraban preocupación. Cerré los ojos, sabiendo que estaba a punto de tomar una decisión terrible. Necesito suministros. Antibióticos, vendajes limpios, kits de sutura. Ya los tengo. El coche te llevará y traerá de vuelta a mi residencia. Estarás de vuelta en casa antes de medianoche. ¿Y si me niego? Su voz se suavizó, lo que de alguna manera la hizo más amenazante. Entonces me veré obligado a buscar otra solución. Quizás alguien del Hospital General que me reconozca por las imágenes de seguridad. El doctor Morales, ¿verdad? La amenaza era clara. Si me negaba, encontraría a otra persona y se aseguraría de que pagara las consecuencias por ayudarle. «De acuerdo», me oí decir. «Dame 15 minutos para prepararme». «5», replicó. «Mi hombre esperará». La línea se cortó. Me quedé paralizada por un momento, con el teléfono en la mano, preguntándome a qué acababa de comprometerme. Me puse unos vaqueros limpios y un jersey.
Me recogí mi enredado cabello rubio en un moño desordenado y cogí mi maletín médico, un hábito de mis días en la Facultad de Medicina que nunca había abandonado. El hombre del traje esperó pacientemente en el pasillo. Sin decir nada, mientras me acompañaba por las escaleras y salía auto a otro SUV negro. En cuanto me senté en el asiento trasero, alguien me colocó una venda en los ojos. ¡Qué demonios! Me eché hacia atrás, levantando las manos para arrancármela. Unos dedos fuertes me sujetaron las muñecas. Protocolo de seguridad, señorita Shaw. La ubicación de la residencia del señor Russo es confidencial. Esto no formaba parte del trato. No es negociable. Las manos soltaron mis muñecas. Se la quitaremos cuando lleguemos. Me quedé rígida mientras el coche se alejaba de la acera, mi mente barajando posibles escenarios de fuga, cada uno más imposible que el anterior. El vehículo dio tantas vueltas que rápidamente perdí todo sentido de la orientación. Condujimos durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 minutos, antes de que el suave asfalto diera paso a lo que parecía un camino privado, y el coche se balanceara suavemente mientras subíamos por una pendiente. Cuando finalmente nos detuvimos, el ronroneo del motor se desvaneció en silencio. La puerta a mi lado se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco de la tarde que olía a pino y a costosos jardines. Hemos llegado, señorita Shaw. Me quitaron la venda de los ojos y parpadeé ante la repentina intrusión del crepúsculo. Estábamos en una entrada circular frente a una mansión que parecía salida de las páginas de Architectural Digest. Líneas modernistas limpias, suavizadas por la estratégica plantación de árboles maduros. Paredes de cristal que reflejaban la puesta de sol y una fuente que burbujeaba suavemente en el centro de la entrada. No era llamativa ni ostentosa. El diseño tenía demasiado buen gusto para eso, pero la riqueza que representaba era asombrosa. Salí con las piernas temblorosas, aferrándome a mi maletín médico como si fuera un salvavidas. Hombres trajeados patrullaban el perímetro de la propiedad, algunos con armas visibles enfundadas a la cintura. Varios asintieron respetuosamente mientras me conducían por los amplios escalones de piedra hasta la entrada principal. El interior era igual de impresionante. Techos altos, obras de arte dignas de un museo en las paredes, muebles que susurraban dinero antiguo en lugar de gritar nueva riqueza. Me condujeron a través de una serie de habitaciones, cada una más hermosa que la anterior, hasta una amplia escalera que se curvaba hacia el segundo piso. El señor Russo está en la suite principal, me informó mi acompañante, indicándome con un gesto que subiera las escaleras antes que él. El dormitorio principal era más grande que todo mi apartamento, dominado por una enorme cama con sábanas de color gris carbón. Las ventanas del suelo al techo daban a lo que parecía ser un lago privado, ahora plateado por la luz de la luna. El fuego crepitaba en una elegante chimenea junto a una de las paredes, proyectando sombras danzantes sobre los pulidos suelos de hormigón. Y allí, recostado contra una montaña de almohadas, estaba mi paciente de la noche anterior. Tenía un aspecto notablemente peor, la piel cenicienta bajo su tono oliva, el pelo húmedo por el sudor, esos ojos azul hielo brillantes por la fiebre. Su torso desnudo revelaba mi trabajo de vendaje de la noche anterior, ahora manchado con un líquido amarillento. 2 hombres estaban firmes cerca de la cama, mientras que un tercero, más mayor, con canas en las sienes, se inclinaba sobre Russo, hablando rápidamente en ese mismo idioma extranjero. Cuando se percataron de mi presencia, el hombre mayor se enderezó y me miró con aire evaluador. ¿Eres la enfermera? Su acento era más marcado que el de Russo, y su tono era escéptico al ver mi aspecto desaliñado. Antes de que pudiera responder, Russo dijo: «Dejadnos solos». Su voz era más débil que antes, pero no menos autoritaria. «Todos». El hombre mayor frunció el ceño. «Salvatore, no creo que...». «Fuera». Una sola palabra, sin admitir réplica. Salieron de la habitación a regañadientes, y el hombre mayor me lanzó una mirada de advertencia al pasar. La pesada puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que,
De alguna manera, transmitía el peso de un portón cerrado de golpe. Me acerqué a la cama con cautela y dejé mi bolso en la mesita de noche. Deberías estar en un hospital. Los labios de Russo esbozaron una leve sonrisa. Ya hemos establecido que eso no es una opción. Tu herida está gravemente infectada. Es posible que necesites antibióticos intravenosos, quizá incluso una limpieza quirúrgica. Entonces es una suerte que tengas experiencia en ambas cosas. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabes mi historial médico? Señaló débilmente una carpeta de cartón en la mesita de noche. Emma Catherine Shaw, 28 años, antigua estudiante de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Abandonaste en tu último año tras la muerte de tu prometido. Completaste el programa de enfermería en la Universidad de Barcelona. Actualmente estás pagando 127.000 euros de deuda estudiantil. Madre fallecida, padre desconocido, abuela en una residencia asistida en Sevilla con demencia avanzada. Le envías 400 euros al mes a pesar de que apenas llegas a pagar el alquiler. El hielo inundó mis venas. Me has investigado. Investigo a todo el mundo que entra en mi vida, por breve que sea. Debería haber estado aterrorizada, y una parte de mí lo estaba, pero la ira ardió con más fuerza. No tenías derecho. Derechos. Repitió mi palabra de la noche anterior, todavía con ese mismo tono de diversión a pesar de su evidente dolor. ¡Qué concepto tan interesante! Me puse los guantes de látex con más fuerza de la necesaria. Tengo que examinar la herida. Me dio permiso con un gesto y observó cómo retiraba con cuidado el vendaje sucio. Lo que vi debajo me hizo inhalar bruscamente. Las suturas perfectas que había colocado ahora estaban rodeadas de carne enrojecida, y la incisión supuraba pus y líquido serosanguinolento. El área irradiaba calor. «Esto es grave», dije, palpando suavemente alrededor de los bordes. Él se estremeció, la primera reacción real al dolor que le había visto. «¿Qué pasó? ¿Se mojó la herida? ¿Hizo algún esfuerzo?» Un ligero encogimiento de hombros. El trabajo requería mi atención. El trabajo requería... Me interrumpí, incrédulo. Tienes al menos 39 grados de fiebre. La infección se está extendiendo. Sea lo que hayas estado haciendo, casi te mata. Morir es un riesgo laboral en mi profesión. Cerró los ojos brevemente y noté las finas líneas de dolor grabadas alrededor de su boca. Rebusqué en mi bolsa y saqué toallitas con alcohol, gasas estériles y un kit para quitar suturas. Tengo que quitarte estos puntos, limpiar la infección y empezar a administrarte antibióticos inmediatamente. ¿Eres alérgico a algún medicamento? No. Bien, esto va a doler mucho. Abrió los ojos y me miró con una lucidez sorprendente, dada su condición. Te produce cierto placer decirme eso, ¿verdad? No digné responder a eso, sino que me concentré en reunir los suministros del botiquín que, al parecer, habían conseguido sus hombres. Era impresionantemente completo. Antibióticos de grado hospitalario, kits de sutura, suministros para intravenosos, incluso un monitor cardíaco portátil. Tus hombres son muy minuciosos, comenté, preparando una jeringa con anestésico local. Valoran mi vida por encima de la suya. La naturalidad con la que lo dijo me produjo un escalofrío. Desenrosqué la jeringa. Esta vez voy a adormecer la zona, sin discusiones. No protestó mientras le administraba el anestésico alrededor de la herida. Mientras esperaba a que hiciera efecto, abrí un kit intravenoso y busqué una vena en su brazo. Tenía la piel caliente y seca, signos de deshidratación además de la infección. ¿Cuándo fue la última vez que bebió agua?, le pregunté, introduciendo el catéter en una vena al primer intento. Esta mañana. Colgué una bolsa de suero fisiológico en una lámpara de pie cercana, improvisando un soporte para la vía intravenosa. ¿Está gravemente deshidratado? Entre eso y la infección, si no le tratamos a tiempo, va a sufrir un shock séptico. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en su rostro. ¿Es grave? Lo miré directamente a los ojos. Lo suficientemente grave como para que, si fuera cualquier otra persona, llamaría a una ambulancia ahora mismo. Asimiló la información con un ligero movimiento de cabeza.
Entonces tengo suerte de tenerte aquí. Me di la vuelta y me puse a preparar los antibióticos para la vía intravenosa. La anestesia ya debería estar haciendo efecto. Voy a retirar las suturas infectadas y limpiar la herida. Luego le administraré antibióticos de amplio espectro y líquidos. Durante la siguiente hora, trabajé metódicamente, retirando cada sutura y desbridando el tejido infectado. Russo permaneció estoicamente en silencio durante todo el proceso, aunque se le formaban gotas de sudor en la frente y apretaba la mandíbula con cada toque en la carne sensible. Limpié la herida a fondo con una solución antiséptica, la cubrí con gasas impregnadas de antibiótico y la vendé con gasas nuevas. No voy a cerrarla todavía. Le expliqué mientras pegaba con esparadrapo los bordes del vendaje. Tenemos que dejar que drene y asegurarnos primero de que la infección está controlada. Dejaré material para que sus hombres cambien el vendaje, pero debería volver mañana para revisarlo. Me agarró la muñeca cuando retiré las manos, con una fuerza sorprendente a pesar de su estado de debilidad. «Te quedarás». Mi pulso se aceleró bajo sus dedos. «¿Qué?» «Number. Mañana por la noche tengo turno. Diga que está enferma. No puedo simplemente...» «Puede y lo hará». Su pulgar se movió ligeramente sobre mi piel, recorriendo las venas de mi muñeca. «Te necesito aquí, Emma». La forma en que pronunció mi nombre, suave, casi íntima, hizo que algo se agitara en mi estómago, que no tenía por qué estar allí. Liberé mi mano. «¿Necesitas un médico? Un hospital de verdad. Lo que necesito es alguien en quien pueda confiar». Su mirada se clavó en la mía, con una intensidad que atravesaba la fiebre. «Has visto mi hogar, mi seguridad, mi debilidad. Ya estás involucrada, más de lo que crees». Un escalofrío me recorrió el cuerpo al oír sus palabras. «¿Me estás amenazando?» «Estoy exponiendo los hechos». Se movió ligeramente, haciendo un gesto de dolor. «Hay una habitación preparada para ti. Mis hombres te traerán todo lo que necesites». Quería negarme, exigirles que me llevaran a casa inmediatamente, pero la profesional médica que había en mí no podía ignorar la gravedad de su estado. Necesitaba supervisión durante la noche, como mínimo, y bajo esa preocupación racional se escondía algo más oscuro, más primitivo, una fascinación por este hombre peligroso que no podía extinguir del todo. «Una noche», concedí, «y te revisaré las constantes vitales cada 2 horas». Algo que podría haber sido alivio se reflejó en su rostro. «Aceptable». Le administré antibióticos por vía intravenosa y un sedante suave, y luego me senté en una silla junto a la cama para controlar su respuesta a medida que la medicación surtía efecto. Sus párpados se volvieron pesados, pero luchó contra el sueño, mirándome con esa intensidad inquietante. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó, con la voz ronca por la inminente pérdida de conciencia. «¿Podrías haberte negado? Habrías podido llamar a la policía». Consideré la pregunta seriamente. «El juramento hipocrático. Lo primero es no hacer daño. Negarse a ayudar no es lo mismo que hacer daño». «Para mí sí lo es». Ajusté el goteo intravenoso. «Además, no me diste muchas opciones». Sus labios se curvaron ligeramente. «Siempre hay opciones, Emma Shaw. Simplemente estás viviendo con las consecuencias de las tuyas». Antes de que pudiera responder, cerró los ojos y su respiración se estabilizó a medida que el sedante lo sumergía en el sueño. Me senté a observar el subir y bajar de su pecho, preguntándome en qué me había metido exactamente. Un suave golpe en la puerta precedió la entrada del hombre mayor que había estado con Russo cuando llegué. Miró a la figura dormida en la cama y luego a mí. «¿Cómo está?». Su tono era brusco, pero no podía ocultar del todo su preocupación. «Estable por ahora. La infección es grave, pero los antibióticos deberían ayudar. Necesita descanso y supervisión constante». El hombre asintió, estudiándome con los ojos entrecerrados. «No eres lo que esperaba». «¿Y qué esperabas?». «Alguien más dura». Se adentró en la habitación y bajó la voz. «Salvatore no suele permitir que los extraños se acerquen a él, especialmente las mujeres». Se pasó la mano por la cara y de repente
Pareció tener todos sus 60 y tantos años. Conozco a Salvatore desde que era un niño. Le vi construir su imperio desde la nada. Le he visto ejecutar a hombres por menos de lo que te está permitiendo a ti, una completa desconocida, presenciar. Se me secó la boca. ¿Por qué me cuentas esto? Me estudió durante un largo momento. Porque necesitas comprender las aguas en las que estás nadando, chica. Un movimiento en falso y te ahogarás. Yo no pedí involucrarme en lo que sea esto. Sin embargo, aquí estás. Miró a Russo, que dormía en el centro de la guarida del león. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta para marcharse. En la puerta se detuvo. Me llamo Marco. Si necesitas algo, díselo a los hombres que están fuera, tienen instrucciones de atenderte. Sus ojos se encontraron con los míos, serios y evaluadores. No intentes marcharte por tu cuenta. El sistema de seguridad no distingue entre los intrusos que entran y los que intentan salir. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó como el de una celda de prisión al cerrarse. Me dejé caer en la silla, invadida por una oleada de agotamiento. Empezaba a comprender la gravedad de mi situación. No solo estaba tratando a un criminal herido, sino que era, en esencia, una prisionera en su casa, rodeada de sus hombres, cómplice de ocultar sus heridas a las autoridades. Todas las normas éticas que me habían enseñado a respetar habían sido pisoteadas en el espacio de 24 horas. Y lo más aterrador era lo fácil que había sido permitir que eso sucediera. Debí de quedarme dormida, porque poco después me desperté sobresaltada y vi a Russo mirándome, con los ojos brillantes en la penumbra. La habitación estaba a oscuras, salvo por una única lámpara que ardía tenuemente en la mesita de noche. Fuera de las ventanas, el cielo era de un negro aterciopelado, con estrellas esparcidas como diamantes por toda su extensión. Se supone que deberías estar durmiendo, dije con voz ronca por el cansancio. Tú también, señaló débilmente la cama. Este colchón es lo suficientemente grande para los dos sin que ninguno sepa que el otro está ahí. Sentí que se me subían los colores a la cara. Estoy bien aquí. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Eres una mentirosa terrible, Emma Shaw. Me enderecé en la silla y miré mi reloj. De todos modos, es hora de tu siguiente dosis de antibióticos. Mientras preparaba la medicación, sentía cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Su mirada tenía un peso físico, como un roce contra mi piel. «Tienes preguntas», observó. Conecté el antibiótico a su vía intravenosa. Ninguna que quiera que me respondan. La ignorancia no te protegerá. Tampoco lo hará el conocimiento. Terminé de administrarle la medicación y le tomé la temperatura con un termómetro digital. 38,9. Mejor, pero sigue siendo preocupante. Me agarró la mano cuando me retiré. Pregunta. Me quedé mirando sus dedos que rodeaban los míos, fuertes a pesar de su enfermedad, con las uñas perfectamente cuidadas y un pesado anillo de sello de oro en el meñique. Manos peligrosas. Debería apartarme, pero algo me mantenía quieta. ¿Quién eres? La pregunta salió como poco más que un susurro. Su pulgar trazó pequeños círculos en mi palma, provocándome un escalofrío indeseado en el brazo. ¿Sabes quién soy? Sé que te llamas Salvatore Russo. Sé que eres rico. Sé que tienes hombres que siguen todas tus órdenes. Liberé mi mano. Sé que eres peligroso. Sí, sin negarlo, sin matices. Solo una simple confirmación de lo que ambos sabíamos. ¿Por qué yo? Debe de haber médicos en tu nómina. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Los hay, pero carecen de tus cualidades particulares. ¿Cuáles son? Integridad, compasión. Su mirada se deslizó por mi rostro. Belleza. Me sonrojé y me aparté para entretenerme revisando su vendaje. No lo hagas. ¿No hacer qué? No intentes lo que sea que estés intentando. Soy tu enfermera, no tu entretenimiento mientras estás postrado en cama. Una suave risa, que terminó en una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró de la herida. Eres refrescantemente directa, Emma Shaw.
La mayoría de la gente tiene demasiado miedo para hablarme como tú lo haces. Probablemente tengan mejores instintos de supervivencia que yo. Esta vez su risa fue más sonora, a pesar del dolor que claramente le causaba. Quizás, o quizás simplemente tienen más que perder. Las palabras me dieron en el clavo. ¿Qué tenía yo que perder? ¿Un apartamento pequeño? ¿Un trabajo que apenas cubría mis facturas? ¿Una vida que se había ido reduciendo poco a poco desde el día en que Diego murió y se llevó consigo todos mis planes cuidadosamente trazados? Como si leyera mis pensamientos, Russo dijo en voz baja: «Háblame de tu prometido». Me puse tensa. Eso no es asunto tuyo. Lo he convertido en asunto mío. No había disculpa en su tono. Diego Mendoza, 29 años, residente de 4º año de cirugía, asesinado en el robo de una tienda de conveniencia hace 3 años. El lugar equivocado, el momento equivocado. La ira brotó, ardiente y repentina. Basta. Tú estabas allí. ¿Lo viste todo? Intentaste salvarlo, a pesar de la herida de bala en tu propio hombro. Sus ojos se posaron en mi hombro izquierdo, donde la cicatriz quedaba oculta bajo mi jersey. La policía nunca atrapó al tirador. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Por qué haces esto? Porque quiero entenderte. Se movió, incorporándose contra las almohadas. Lo dejaste todo, tu carrera, tu futuro, tras su muerte. ¿Por qué? Porque ya nada importaba. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas y sinceras, como no me había permitido ser con nadie desde el funeral. ¿Por qué no pude salvarlo? Porque cada vez que cerraba los ojos veía su sangre en mis manos. Russo se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, casi amable. Sin embargo, aquí estás, salvándome. Nuestras miradas se cruzaron en la penumbra y algo pasó entre nosotros. Una corriente de comprensión que me dejó sin aliento. Por un momento, él no era un peligroso criminal y yo no era su renuente cuidadora. Éramos solo dos personas que reconocían algo en el otro, algo roto, algo que sobrevivía. El momento se rompió cuando se oyó un golpe seco en la puerta. Uno de los hombres de Russo entró sin esperar permiso, con expresión urgente. Se acercó a la cama y se inclinó para susurrarle algo al oído a Russo. No pude oír las palabras, pero vi el cambio en el rostro de Russo. Un endurecimiento, una frialdad que se filtraba en esos ojos pálidos. Respondió en ese mismo idioma extranjero, con un tono seco y preciso. El hombre asintió una vez y se marchó tan abruptamente como había aparecido. ¿Algún problema?, pregunté, tratando de sonar casual. La mirada de Russo volvió a mí, pero la suavidad había desaparecido, sustituida por algo calculador. Nada que te incumba, pero pude verlo en la tensión de su mandíbula, en la tensión de sus hombros. Cualquier noticia que hubiera recibido lo había perturbado profundamente. «Deberías descansar», dije, sintiendo de repente una necesidad desesperada de escapar de la intensidad de su mirada. Los antibióticos funcionan mejor cuando el cuerpo está relajado. Se recostó contra las almohadas, con la mirada aún fija en mi rostro. «¿Te quedarás?». Había algo vulnerable en la pregunta que me tomó por sorpresa. Asentí antes de poder pensarlo demasiado. «Estaré aquí mismo». Mientras él volvía a dormirse, me acurruqué en el sillón de gran tamaño, observando el ritmo constante de su pecho al subir y bajar. Fuera de las ventanas, podía ver a hombres moviéndose por los terrenos, sus siluetas como sombras oscuras contra el paisaje iluminado por la luna. Más que antes. Muchos más. Algo estaba pasando, algo que había llevado a Salvatore Russo a pedir refuerzos incluso mientras luchaba contra la infección en su cama. Y de alguna manera sabía con certeza absoluta que tenía algo que ver conmigo. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y la desorientadora sensación de estar en un entorno desconocido. Por un momento no pude recordar dónde estaba. La silla en la que estaba sentada era de cuero y muy suave, no de tela raída como los muebles de mi apartamento. El techo estaba revestido de madera oscura, no de yeso manchado por el agua.
Entonces lo recordé todo. Salvatore Russo, la infección, la mansión rodeada de hombres armados. Me incorporé rápidamente, haciendo un gesto de dolor por la rigidez de mi cuello. La cama estaba vacía, las sábanas arrugadas, pero no había rastro de mi paciente. El soporte intravenoso seguía allí, la bolsa casi vacía, pero la línea había sido desconectada. «Señor Russo», llamé, con la voz ronca por el sueño. No hubo respuesta. Me levanté, estirándome para quitarme las molestias de una noche incómoda, y me dirigí al cuarto de baño contiguo. La puerta estaba entreabierta, pero la habitación estaba vacía. Un suntuoso santuario de mármol dedicado al lujo, con una ducha lo suficientemente grande para 5 personas, y una bañera que parecía tallada en un solo bloque de piedra. Al volver al dormitorio, vi un papel doblado en la mesita de noche con mi nombre escrito con letra firme e inclinada. Emma, tengo que ocuparme de unos asuntos. Coge lo que necesites. Marco se encargará de que estés cómoda, no salgas de la finca. S.R. Los negocios requerían su atención. El hombre tenía 38,9 grados Celsius de fiebre y luchaba contra una infección grave. ¿Qué tipo de asunto era tan urgente que no podía esperar hasta que él ya no corriera el riesgo de sufrir una sepsis? Cogí mi maletín médico con la intención de encontrar a alguien que pudiera decirme a dónde había desaparecido mi paciente. Cuando se abrió la puerta del dormitorio, entró una joven con una bandeja llena de comida. Era quizás unos años más joven que yo, con el pelo oscuro recogido en un moño severo y unos ojos que me evaluaron rápidamente. «Buenos días, señorita Shaw. Le traigo el desayuno». Su español era perfecto, con acento local. Dejó la bandeja en una mesita cerca de las ventanas. «El señor Russo me ha pedido que le proporcione todo lo que necesite». «¿Dónde está?» Me acerqué a la mesa, consciente de repente de lo hambrienta que estaba. La bandeja contenía una jarra de café, fruta fresca, bollería y lo que parecía ser una tortilla española aún humeante. El señor Russo tenía asuntos que atender. Volverá esta noche. Vertió café en una delicada taza de porcelana. «Me llamo Sofía. Soy la ama de llaves del señor Russo». Acepté la taza con gratitud, inhalando el rico aroma. No debería levantarse de la cama. Su infección. El señor Russo hace lo que le place. Había algo en su tono, no exactamente desaprobación, pero casi. El médico está con él. ¿El médico? ¿Qué médico? La expresión de Sofía permaneció neutra. El doctor Vega llegó esta mañana temprano para examinar al señor Russo, le administró antibióticos adicionales y le autorizó a realizar actividades limitadas. La irritación se apoderó de mí. ¿Por qué me trajo aquí si tenía un médico de guardia? Ya veo. El señor Russo insistió mucho en que estuvieras cómodo durante su ausencia. Hay ropa en la habitación de invitados que debería servirte. Puedes utilizar cualquiera de las instalaciones. La piscina, la biblioteca, los jardines. Marco te acompañará si deseas pasear por los terrenos. En otras palabras, era libre de vagar por la jaula dorada, pero no de salir de ella. ¿Cuándo podré irme a casa? Los ojos de Sofía parpadearon momentáneamente. El señor Russo lo discutirá con usted a su regreso. Después de que se marchara, comí mecánicamente, con la mente a 1000 por hora. Tenía que llamar al hospital para avisarles de que no iría a mi turno. Me palpé los bolsillos y entonces recordé que mi teléfono seguía en mi apartamento. Los hombres de Russo me habían proporcionado ayer un teléfono desechable, pero lo había dejado en el coche. Terminé mi café y decidí explorar. Al menos, eso me permitiría comprender mejor en qué casa estaba. En esencia, prisionera. La habitación de invitados que Sofía había mencionado estaba al otro lado del pasillo, un espacio casi tan grande como la suite principal, decorado en suaves tonos crema y azul. El armario contenía una variedad de ropa de mujer aproximadamente de mi talla, toda con etiquetas de diseñadores, muchas de ellas aún con las etiquetas puestas. Elegí unos vaqueros y un jersey sencillo, y luego me di una larga ducha en el cuarto de baño, dejando que el agua caliente aliviara la tensión de mis músculos.
Una vez vestida y sintiéndome un poco más humana, me aventuré al pasillo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, aunque de vez en cuando veía al personal moviéndose con eficiencia por habitaciones lejanas. Deambulé por una serie de espacios elegantemente decorados. Un comedor formal con capacidad para 20 personas. Una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo. Un invernadero lleno de plantas exóticas. En cada habitación, obras de arte de valor incalculable adornaban las paredes. Reconocí algunos de los nombres: Miró, Picasso, Dalí, pero otros me resultaban desconocidos, aunque claramente valiosos. Era como pasear por un museo privado, comisariado con un gusto impecable. Encontré a Marco en lo que parecía ser un estudio, sentado detrás de un enorme escritorio, hablando rápidamente en italiano por teléfono. Levantó la vista cuando entré, con una expresión indescifrable mientras terminaba su llamada. «Señorita Shaw, espero que haya dormido bien. Tan bien como se puede en una silla». Avancé hacia el interior de la habitación, observando los lujosos muebles de cuero y otra pared llena de libros. «¿Dónde está el señor Russo?» El rostro de Marco no reveló nada. «Atendiendo asuntos de trabajo». ¿Qué tipo de asuntos requieren que un hombre con una infección grave abandone su lecho de enfermo? «Los que no pueden esperar», señaló una silla frente al escritorio. «Por favor, siéntese». Me quedé de pie. «Tengo que llamar al hospital, decirles que esta noche no iré». «Ya me he encargado de ello. Su supervisor cree que ha contraído la gripe y que estará de baja al menos 3 días». La naturalidad con la que lo dijo, como si falsificar una baja por enfermedad para mí no fuera nada, me heló la sangre. «No tenías derecho». El señor Russo pensó que era prudente ocuparse de los detalles. Marco se recostó en su silla y me estudió. «También se encargó de que te pagaran el alquiler de los próximos 6 meses. Y el centro de cuidados de tu abuela ha recibido una donación anónima que cubre sus gastos para todo el año». Lo miré fijamente, sin poder articular palabra durante un momento. «Yo no he pedido eso. Salvatore Russo paga sus deudas. No quiero su dinero». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Marco. Pocos rechazan la generosidad de Salvatore, y menos aún tienen la oportunidad de hacerlo 2 veces. La implicación era clara. El dinero no era realmente un pago, era un seguro, una forma de mantenerme callada, de convertirme en cómplice. Cambié de táctica. «¿Cuánto tiempo piensas mantenerme aquí?» «Eso depende de Salvatore». La expresión de Marco se suavizó ligeramente. «Él valora tu experiencia médica y tu discreción. No es que tuviera otra opción». «Siempre tenemos opciones, señorita Shaw». Podría haberse negado a tratarlo, llamar a la policía. No lo hizo. El eco de las palabras de Russo de la noche anterior me puso los pelos de punta. ¿Así que soy una prisionera por haberlo ayudado? No una prisionera, una invitada. Marco se levantó de la silla. ¿Le gustaría ver los terrenos? Los jardines son muy bonitos, incluso en otoño. Reconocí la evasiva, pero decidí aceptarla. Quizás fuera tendría más posibilidades de comprender mi situación, o de encontrar una salida. La finca era aún más impresionante a la luz del día. Céspedes bien cuidados se extendían en todas direcciones, dando paso a bosques en los límites de la propiedad. El lago que había vislumbrado desde la ventana de Russo era más grande de lo que había imaginado, con su superficie brillando bajo el sol de la mañana. En la orilla más lejana había un cobertizo para botes, y se veía un muelle que se adentraba en el agua. Pero lo que más me llamó la atención fue la seguridad. Había hombres patrullando el perímetro en parejas, todos con auriculares. Había cámaras discretamente instaladas en puntos estratégicos, con lentes giratorias para seguir los movimientos. La valla de hierro forjado que rodeaba la propiedad debía de tener al menos 3 metros de altura, con lo que parecía sospechosamente cableado, electrificado en la parte superior. ¿A cuántos hombres emplea el señor Russo?, pregunté, mientras Marco me guiaba por un camino de piedra a través de un formal jardín de rosas. Eso varía según las circunstancias. El tono de Marco era cuidadosamente neutral.
Actualmente hay más de lo habitual. Me he dado cuenta. ¿Por qué? Marco me miró, pensativo. Ha habido un incidente. Una organización rival intentó violar nuestra seguridad anoche. Mis pasos vacilaron. ¿Aquí? ¿En la casa? No, en otro lugar. Pero Salvatore no se arriesga cuando se trata de su hogar. O de sus cautivos, pensé, pero no lo dije. Seguimos caminando y Marco me señaló las características del terreno con el orgullo de alguien que había ayudado a construir algo extraordinario. A pesar de mi situación, me encontré admirando la belleza del lugar, el cuidado diseño del paisaje, la forma en que la casa parecía surgir orgánicamente de su entorno. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Russo?, le pregunté, mientras nos deteníamos junto a un pequeño jardín de inspiración japonesa, con un arroyo burbujeante y un puente en miniatura. Desde que era niño. La expresión de Marco se suavizó con algo parecido al afecto paternal. Su padre y yo éramos socios. Cuando mataron a Antonio, tomé a Salvatore bajo mi protección. ¿Lo mataron? El rostro de Marco se cerró de nuevo. Fue una época difícil. Caminamos en silencio durante un rato, dando la vuelta hacia la casa. A medida que nos acercábamos, noté un aumento de la actividad, más hombres moviéndose con determinación, vehículos llegando y saliendo por la puerta de seguridad. ¿Qué está pasando?, pregunté. La expresión de Marco no reveló nada. El señor Russo está regresando. Como si fuera una señal, una caravana de todoterrenos negros subió por el camino de entrada y se detuvo ante la entrada principal. Los hombres salieron en tropel y formaron un cordón de protección alrededor de uno de los vehículos. La puerta trasera se abrió y Salvatore Russo salió. Incluso desde la distancia, pude ver que estaba sufriendo. Sus movimientos eran rígidos, su postura normalmente perfecta se veía comprometida por la necesidad de proteger su costado lesionado. Pero su presencia no había disminuido en absoluto. Los hombres que lo rodeaban se movían con la cuidadosa deferencia de los satélites que orbitan alrededor de una estrella peligrosa. Su mirada recorrió la zona y se posó en mí con una intensidad palpable. Incluso a través de la extensión del césped, sentí el impacto de esos ojos azul hielo como un contacto físico. Marco murmuró algo a mi lado que no alcancé a oír, mientras se dirigía hacia el grupo reunido. Lo seguí más lentamente, con mi formación médica en conflicto con mi instinto de supervivencia. Russo claramente necesitaba volver a la cama, pero acercarme a él delante de sus hombres me parecía peligroso de una manera que no podía explicar. Cuando llegué a la casa, Russo había desaparecido en el interior, dejando tras de sí una estela de energía tensa. Marco me interceptó en la puerta. El señor Russo le recibirá en su estudio dentro de 1 hora. Sofía le mostrará su habitación para que pueda refrescarse. Quería protestar, insistir en examinarlo inmediatamente, pero algo en la expresión de Marco me detuvo. No se trataba de una dinámica normal entre paciente y enfermera. No eran circunstancias normales. Tenía que andar con cuidado. Sofía me esperaba en el vestíbulo, con su expresión tan indescifrable como siempre. Me condujo a la habitación de invitados sin decir nada y cerró la puerta suavemente tras de sí al salir. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con la ansiedad aumentando por momentos. Algo había sucedido, algo más allá de una organización rival que intentaba violar la seguridad. La tensión en la casa era palpable, como el aire antes de una tormenta. Cuando Sofía regresó para acompañarme al estudio de Russo, yo había llegado a un estado de nerviosa determinación. Fuera cual fuera el juego que se estaba jugando, necesitaba respuestas. El estudio era diferente del espacio de trabajo de Marco, más oscuro, más íntimo, con libros encuadernados en cuero alineados en las paredes y una enorme chimenea que dominaba un extremo de la habitación. Russo estaba sentado detrás de un escritorio que parecía haber sido tallado en una sola pieza de madera antigua, con sus pálidos ojos siguiendo mi entrada con atención depredadora. Tenía peor aspecto que esa mañana. La fiebre le enrojecía los pómulos y unas líneas de dolor le enmarcaban la boca. Pero iba impecablemente vestido con un traje gris oscuro.
el pelo oscuro peinado hacia atrás y una postura que no delataba el malestar que sabía que debía de estar sintiendo. Emma, mi nombre, pronunciado con su acento, me provocó un escalofrío desagradable. Supongo que Marco te habrá enseñado las instalaciones. Sí. Me acerqué al escritorio, realizando automáticamente una evaluación médica. Deberías estar en cama. La infección está controlada. Me indicó una silla frente a él. Por favor, siéntese. Me quedé de pie. Me gustaría examinar su herida. Una leve sonrisa tocó sus labios. Qué dedicada es con sus pacientes. Muy bien. Empezó a desabrocharse la chaqueta. Rodeé el escritorio con la bolsa médica en la mano. Se quitó la chaqueta con movimientos cuidadosos, luego se aflojó la corbata y se desabrochó la camisa. El vendaje que había debajo estaba impecable, recién cambiado, pero cuando lo retiré, pude ver que la herida todavía estaba enrojecida e inflamada. Los antibióticos están surtiendo efecto, pero lentamente, dije, palpando suavemente los bordes de la incisión. Ha estado haciendo demasiado esfuerzo. Era inevitable. Reemplacé el vendaje por uno nuevo de mi maletín. Nada es inevitable. Corres el riesgo de sufrir una sepsis. Hay riesgos que vale la pena correr. No apartó los ojos de mi rostro mientras trabajaba. Ha habido acontecimientos que requerían mi atención personal. Di un paso atrás y volví al otro lado del escritorio. ¿Cuándo podré irme a casa? Russo me estudió durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Es complicado. En realidad no lo es. Ahora tienes un médico, el doctor Vega. Ya no me necesitas. El doctor Vega es útil, pero su disponibilidad y su discreción son limitadas. Russo se recostó en su silla, haciendo un pequeño gesto de dolor. Tú, por otro lado, has demostrado ser hábil y discreta. No por elección propia, no obstante. Juntó los dedos. También está la cuestión de tu seguridad. Eso me dejó sin palabras. ¿Mi seguridad? Los hombres que intentaron violar nuestra seguridad anoche buscaban algo específico. Su mirada se mantuvo fija en la mía. A alguien específico. Un escalofrío me recorrió la espalda. A mí. Porque alguien me estaría buscando. Porque me trataste en el Hospital General. Porque te fuiste con mis hombres. Porque ciertas partes interesadas se han dado cuenta de que podría ser valiosa. La implicación me golpeó como un golpe físico. ¿Estás diciendo que estoy en peligro porque te ayudé? Estoy diciendo que las circunstancias se han vuelto más complejas de lo que cualquiera de nosotros había previsto. La voz de Russo seguía siendo tranquila, razonable. Pero ahora has entrado en mi mundo, Emma, y en mi mundo las conexiones conmigo conllevan ciertas complicaciones. ¿Y qué? ¿Se supone que debo quedarme aquí indefinidamente? ¿Convertirme en tu enfermera personal? ¿En tu prisionera? Mi invitada. Su corrección fue suave pero firme. Hasta que se resuelva la situación. ¿Y cuándo será eso? Pronto. Se levantó de la silla con movimientos cuidadosos, rodeó el escritorio y se colocó delante de mí. Incluso en su estado de debilidad, su presencia era abrumadora, alto, poderoso, irradiando un peligro controlado que aceleraba mi pulso. He tomado medidas. Los hombres que te buscan serán eliminados. Di un paso atrás involuntariamente. ¿Eliminados? No quieres saber los detalles. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos e inquebrantables. Solo debes saber que protejo lo que es mío. Yo no soy tuya. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Algo brilló en su mirada, tal vez diversión o aprecio. Me has salvado la vida, Emma Shaw. En mi mundo, eso crea un vínculo, una deuda que pretendo saldar garantizando tu seguridad. Antes de que pudiera responder, alguien llamó con fuerza a la puerta. Marco entró sin esperar permiso, con expresión grave. Lo han encontrado, dijo en inglés, presumiblemente para que yo lo oyera. El dispositivo de rastreo. Estaba en su maletín médico. El rostro de Russo se endureció como el granito. ¿Cuándo se activó? Poco después de que ella llegara ayer.
Han estado vigilando sus movimientos dentro de la casa. De repente, sentí que las piernas me fallaban. Dispositivo de rastreo en mi maletín. Russo se acercó a mí con 2 rápidos pasos y me tomó de los brazos con un apretón suave pero firme. ¿Hablaste con alguien inusual en el hospital antes de atenderme? ¿Alguien que pudiera haber tenido acceso a tus pertenencias? Negué con la cabeza, con la mente a 1000 por hora. No, yo... Espera, me vino un recuerdo. Había un nuevo guardia de seguridad. Me pidió que revisara mi bolso cuando llegué para mi turno. Dijo que era un nuevo protocolo. Russo y Marco intercambiaron miradas cargadas de significado. Te han estado vigilando desde el principio, dijo Marco en voz baja. Sabían que ella los llevaría hasta ti. ¿Quiénes? Pregunté, alzando la voz con pánico. ¿Quiénes son ellos? La familia Kostova, respondió Russo, con un acento cada vez más marcado, por lo que ahora reconocía como rabia reprimida. Una organización rival que lleva 1 año intentando invadir mi territorio. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué les importaría una enfermera? Porque Salvatore nunca lleva mujeres a su casa, dijo Marco con tono pragmático. Nunca permite que los extraños se acerquen tanto. Tú representabas una oportunidad sin precedentes para localizarlo cuando estaba vulnerable. Las implicaciones me golpearon como una ola nauseabunda. No solo estaba en peligro por haber tratado a Russo, sino que me estaban utilizando como cebo, como herramienta para llegar a él cuando estaba herido y debilitado. Dios mío, me desplomé en la silla que tenía detrás, incapaz de sostener mi peso con las piernas. Esto es una pesadilla. Son negocios, corrigió Russo con voz fría, brutal, pero predecible. Se volvió hacia Marco. Duplica la seguridad del perímetro. Adelanta el calendario de Kostova. Esta noche. Marco asintió una vez y salió de la habitación sin decir nada más. Russo se arrodilló ante mí, ignorando lo que debía de ser un dolor considerable por su herida. Sus manos se cerraron sobre las mías, que se retorcían en mi regazo. Escúchame, Emma. Aquí estás a salvo. Nadie te hará daño mientras estés bajo mi protección. ¿Tu protección? Solté una risa ligeramente histérica. No necesitaría protección si nunca te hubiera conocido. Quizás. Sus pulgares trazaron pequeños círculos en mis muñecas, un gesto que, a pesar de todo, me resultó extrañamente tranquilizador. Pero no podemos cambiar el pasado, solo podemos seguir adelante. Lo miré a los ojos buscando algo. Engaño, manipulación, el frío cálculo que debería haber allí. En cambio, encontré algo que se parecía inquietantemente a una preocupación genuina. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Ahora te quedarás aquí, donde puedo garantizar tu seguridad. Mis hombres se ocuparán de la amenaza de Kostova. Una vez que se resuelva, serás libre de volver a tu vida. ¿Así sin más? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Más o menos? ¿Y si no quiero quedarme? Su expresión se volvió seria. Entonces te pondrás en peligro. Y, añadió, bajando ligeramente la voz, me dejarás sin mi competente enfermera mientras sigo luchando contra una infección. La manipulación descarada de esa afirmación era tan evidente que resultaba casi encantadora. Casi. Eres imposible, murmuré. Eso me han dicho. Se levantó con una mueca de dolor apenas disimulada. Ahora, si has terminado de cuestionar mis decisiones, creo que es hora de otra dosis de antibióticos. Durante el resto del día, caí en una rutina incómoda. Revisar la herida de Russo, administrarle la medicación, controlar su temperatura. Él trabajaba desde su dormitorio, recibiendo un flujo constante de visitantes que le hablaban en un italiano rápido y cuyas conversaciones cesaban en el momento en que yo entraba en la habitación. El sol se había puesto cuando Marco apareció en la puerta del dormitorio, con expresión sombría. Es la hora. Russo asintió, dejando a un lado el portátil en el que había estado trabajando. Quédate con Emma. Asegúrate de que se quede en casa. Por supuesto. Los ojos de Marco se posaron en mí, que estaba junto a la ventana, fingiendo no escuchar. Ten cuidado, Salvatore. No estás en plena forma. No hace falta.
La voz de Russo tenía una calma mortal que me heló la sangre. Solo tengo que estar presente. Después de que se marchara, me volví hacia Marco. ¿Qué está pasando? Nada que te incumba. Pero su mirada seguía desviándose hacia la ventana, hacia la oscuridad más allá de la propiedad. Me concierne si tiene que ver con personas que aparentemente me están utilizando para llegar al señor Russo. Marco permaneció en silencio durante un largo rato. Salvatore se va a reunir con Víctor Kostova. Le va a ofrecer condiciones. ¿Condiciones? Un alto el fuego, acuerdos territoriales, compensación por disputas pasadas. Su expresión fría no me engañó. ¿Quieres decir que los está amenazando? Los labios de Marco esbozaron una sonrisa sin humor. En nuestro mundo, las negociaciones y las amenazas suelen ser lo mismo. Me acerqué a la ventana y miré hacia la oscuridad. Los focos iluminaban los terrenos, revelando más hombres de los que había visto antes, todos armados, todos apostados con precisión táctica alrededor de la propiedad. ¿Cuántos hombres tiene el señor Russo?, pregunté en voz baja. ¿Aquí esta noche? Marco se acercó y se colocó a mi lado. Más de 200. La cifra me dejó atónita. 200 hombres armados, todos a las órdenes de Salvatore Russo, todos preparados para protegerlo y, por extensión, a mí. ¿Y los Kostova? Víctor vendrá con una demostración de fuerza similar. Es lo que se espera. Una señal de respeto. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar de la calidez de la habitación. ¿Qué pasará si las negociaciones fracasan? Marco me miró fijamente a los ojos. Reza para que no fracasen. Las horas pasaron en un tenso silencio. Marco recibía actualizaciones periódicas a través de su teléfono, pero no compartía nada conmigo. Yo caminaba de un lado a otro por el dormitorio, sintiendo cómo la ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. La escena exterior permanecía inalterada. Hombres armados patrullando, focos barriendo el terreno, el brillo lejano del lago reflejando la luna. Era casi medianoche, cuando se abrió la puerta y entró Russo. Parecía agotado, las arrugas alrededor de su boca más profundas que antes, pero había un brillo de satisfacción en sus pálidos ojos. «Ya está hecho», le dijo a Marco, aflojándose la corbata con una mano. El alivio se reflejó en el rostro de Marco. «¿Kostova aceptó nuestras condiciones?» «Todas». La mirada de Russo se cruzó con la mía, incluida la cláusula relativa a la señorita Shaw. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cláusula? Su seguridad, su vuelta a la vida normal, su anonimato. Había algo que no estaba diciendo, algo en la forma cuidadosa en que elegía las palabras. Y a cambio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Te preocupas por asuntos que no requieren tu atención. Si me conciernen, requieren absolutamente mi atención. Marco emitió un sonido que podría haber sido una risa reprimida apresuradamente. Russo le lanzó una mirada y luego volvió a mirarme. Víctor Kostova ha aceptado retirar su interés por ti. A cambio, le he concedido ciertas concesiones con respecto a las rutas marítimas que estaban en disputa. La formulación clínica no podía ocultar lo que realmente estaba diciendo. Había sacrificado intereses comerciales para garantizar mi seguridad. Saberlo debería haberme tranquilizado. En cambio, me dejó con una sensación de vacío en el estómago. ¿Entonces puedo irme a casa? La expresión de Russo se volvió cautelosa. Pronto, después de asegurarnos de que Kostova cumple su parte del acuerdo. ¿Cuánto tiempo es pronto? Un día, quizás 2. Se acercó a la cama y se tumbó en ella con movimientos cuidadosos que delataban su agotamiento y su dolor. Hay que revisar tu herida. No se me escapó el brusco cambio de tema, pero lo dejé pasar, dejando que mi formación médica tomara el control. Cuando me acerqué a él, Marco salió de la habitación, dejándonos solos. Ayudé a Russo a quitarse la chaqueta y la camisa, fijándome en las gotas de sudor fresco que le perlaban la frente, aunque no sabía si eran por el dolor o por el esfuerzo de las actividades de la noche. El vendaje que llevaba debajo todavía estaba limpio, lo cual era una buena señal, pero cuando lo quité, vi que la herida seguía en mal estado e inflamada.
Te has esforzado demasiado, le dije, limpiándole la zona con antiséptico. La infección no está respondiendo a los antibióticos tan rápido como debería. He pasado por cosas peores. Levanté la vista hacia su rostro y vi que sus ojos se fijaban en los míos con esa intensidad que ahora me resultaba familiar. Eso no lo hace menos grave. Levantó la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara, y su contacto se prolongó más de lo necesario. Tu preocupación es conmovedora. Me aparté y le puse una venda nueva, quizá con más fuerza de la necesaria. Es por motivos profesionales, no personales. ¿Estás segura de eso? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para examinar. Me entretuve recogiendo mis cosas, evitando su mirada. Deberías descansar, dije finalmente. Tu cuerpo necesita tiempo para curarse. ¿Te quedarás? La pregunta se hacía eco de la noche anterior, pero esta vez tenía un peso diferente. Levanté la vista y vi que su expresión era más abierta, más vulnerable de lo que la había visto hasta entonces. Te vigilaré durante la noche, respondí evasivamente. No es eso lo que te he preguntado. Su voz era suave pero insistente. ¿Te quedarás, Emma? ¿Aquí? ¿Conmigo? Las palabras me provocaron un escalofrío, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso, algo que no estaba preparada para nombrar. No sé qué me estás pidiendo. Creo que sí lo sabes. Su mirada se clavó en la mía, sin pestañear. Desde el momento en que corriste la cortina en urgencias, algo cambió. Tú también lo sentiste. Negué con la cabeza y di otro paso atrás. Estás delirando. La fiebre. Nunca he estado tan lúcido. Se levantó de la cama y se acercó a mí con la fluida elegancia de un depredador, a pesar de su lesión. Tú me ves a mí, Emma. No ves el poder, ni el dinero, ni el peligro. Tú me ves a mí. Ahora estaba demasiado cerca, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler la costosa colonia que se aferraba a su piel bajo el antiséptico. No te conozco, susurré. Sabes lo suficiente. Levantó la mano para acariciar mi mejilla, con suavidad a pesar de la fuerza que sabía que poseía. Lo suficiente como para tener miedo, y sin embargo, aquí estás. Lo suficiente como para entender lo que soy, y aún así me tratas con compasión. Debería alejarme, poner distancia entre nosotros. En cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto, mi cuerpo traicionando lo que mi mente aún combatía. Esto es una locura, susurré. El síndrome de Estocolmo en su máxima expresión. Una sonrisa tocó sus labios. ¿Es ese tu diagnóstico, enfermera Shaw? Es la única explicación que tiene sentido. O tal vez sea más simple que eso. Su pulgar trazó el contorno de mi labio inferior. Tal vez sea química. El destino. El reconocimiento de algo en otra persona que resuena con algo en ti misma. Poético, para un hombre que comanda un ejército de asesinos. Su sonrisa se amplió. Tú y yo contenemos multitudes. Antes de que pudiera responder, acortó la distancia entre nosotros, y sus labios capturaron los míos en un beso sorprendentemente suave, a pesar de todo el poder que contenía. Debería haberlo empujado, debería haberle abofeteado, debería haber huido. En cambio, mis manos se alzaron para agarrar la parte delantera de su camiseta interior, acercándolo más a mí, mientras algo dentro de mí se rendía a lo inevitable. El beso se intensificó. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra los duros planos de su cuerpo. Podía sentir el calor de su piel a través de la fina tela que nos separaba, el latido constante de su corazón contra mi palma. En ese momento, él no era Salvatore Russo, el temido jefe de la mafia con un ejército a sus órdenes. Era simplemente un hombre, herido y en proceso de curación, que me abrazaba como si fuera algo precioso. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, vi algo en sus ojos que no esperaba, vulnerabilidad, expuesta ante mí. Transformó su rostro, suavizando las líneas duras, revelando al hombre que se escondía tras el poder. «Quédate», susurró contra mis labios. «Quédate conmigo esta noche».
Y, Dios me ayude, lo hice. El amanecer irrumpió en franjas ámbar y se elevó a través de los ventanales, pintando patrones en las sábanas arrugadas. Me quedé despierta, observando el juego de luces sobre la figura dormida de Salvatore, la fuerte línea de su mandíbula, el oscuro trazo de sus pestañas contra sus mejillas, la curva de su hombro donde desaparecía bajo la seda color carbón. Parecía más joven mientras dormía. Las líneas de tensión y autoridad se habían suavizado. Más parecido al hombre que podría haber sido en otra vida, una sin sangre, poder y enemigos acechando en las sombras. Mis dedos se cernían sobre su piel, sin llegar a tocarla. ¿Qué había hecho? A la cruda luz de la mañana, los acontecimientos de la noche anterior parecían un sueño febril. Sus labios sobre los míos, sus manos aprendiendo la geografía de mi cuerpo, mi propio y sorprendente deseo por un hombre al que, por derecho, debería temer. Me deslicé de la cama, recogí con cuidado mi ropa esparcida y me retiré al baño. La mujer del espejo era una desconocida. Mejillas sonrojadas, labios ligeramente hinchados, una pequeña marca floreciendo en la unión del cuello y el hombro, donde había estado su boca. Apreté mis dedos contra ella, el ligero dolor confirmaba que la noche anterior había sido real. Cuando salí, vestida y con el pelo más o menos peinado, Salvatore estaba despierto, recostado contra las almohadas, mirándome con esos ojos azul hielo que parecían verlo todo. «Estás pensando en voz demasiado alta», dijo, con la voz ronca por el sueño. «Alguien debería hacerlo». Me acerqué a la ventana, poniendo distancia entre nosotros. Anoche fue un error. Lo fue. Se movió, haciendo un gesto de dolor cuando el movimiento le tiró de la herida. No me pareció un error. Me volví hacia él. «Soy tu enfermera. Tú eres mi paciente. Más allá de eso, eres...» Hice un gesto vago, abarcando la mansión, los hombres armados, el mundo que él dominaba. «¿Qué soy?» Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «¿Un criminal? ¿Un monstruo? ¿Es eso lo que intentas decir?» «¿No lo eres?» La sonrisa se desvaneció. «Soy muchas cosas, Emma. Algunas de ellas te asustarían, sin duda. Pero anoche solo era un hombre, y tú solo una mujer. No es tan sencillo. Podría serlo». Se incorporó por completo, con la sábana alrededor de la cintura. «Para nosotros». La convicción en su voz me provocó un escalofrío, no de miedo, sino de algo más peligroso. Esperanza, posibilidad. La aplasté sin piedad. «No hay ningún nosotros, Salvatore. Hay una enfermera que trató a un paciente, una mujer que fue llevada a una casa contra su voluntad. Una noche que no debería de haber ocurrido». Su expresión se endureció de forma casi imperceptible. «¿Eso es lo que crees? ¿Que no tenías otra opción? ¿Acaso no la tenía? Enviaste hombres armados a mi apartamento. Amenazaste mi trabajo, mi vida. Te protegí». Las palabras fueron suaves, pero transmitían una convicción absoluta. «Desde el momento en que me trataste en ese hospital, estabas en peligro, no por mi culpa, sino por culpa de aquellos que te utilizarían para llegar a mí. Un peligro en el que no habría estado si nunca te hubiera conocido». Me abracé a mí misma. Lo que pasó anoche no cambia eso. Salvatore permaneció en silencio durante un largo rato, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Finalmente, echó hacia atrás las sábanas y se levantó de la cama, sin avergonzarse de su desnudez. Aparté la mirada mientras se ponía unos pantalones, aunque el recuerdo de su cuerpo contra el mío, la noche anterior, hacía que ese gesto resultara casi ridículo. «Ven conmigo», dijo, encogiéndose de hombros mientras se ponía una bata. «Hay algo que tienes que ver». La curiosidad luchaba con la precaución. «¿Qué?» «Respuestas». Me tendió la mano. «A preguntas que aún no se te han ocurrido». En contra de mi mejor juicio, puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, mientras me sacaba del dormitorio. Atravesamos la casa en silencio, con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas
y proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. Los pocos miembros del personal con los que nos cruzamos apartaron la mirada y se desvanecieron como fantasmas. Me pregunté qué pensarían al ver a su jefe llevando a una mujer desaliñada por los pasillos a la luz de la madrugada. Pero, por otra parte, quizá no fuera una imagen tan extraña. Esa idea me dolió más de lo que debería. Salvatore me llevó a una parte de la casa que no había visto antes, un ala que parecía más antigua que el resto, con maderas más oscuras y muebles más tradicionales. Se detuvo ante una pesada puerta de madera, tallada ornamentalmente con lo que parecía un escudo familiar. «El estudio de mi padre», dijo, sacando una llave del bolsillo de su bata. «Lo he mantenido exactamente como estaba el día que murió». La puerta se abrió con bisagras silenciosas, revelando una habitación que parecía un viaje al pasado. Pesadas cortinas de terciopelo enmarcaban las ventanas con vistas al lago. Libros encuadernados en cuero cubrían las paredes. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación, con la superficie desnuda excepto por una única fotografía enmarcada y un antiguo abrecartas con forma de daga. Salvatore se acercó al escritorio, cogió la fotografía y la estudió durante un momento antes de entregármela. En ella aparecía una versión más joven de él mismo, quizá con 16 o 17 años, de pie junto a un hombre mayor con los mismos llamativos ojos azules. Entre ellos había una mujer, hermosa a pesar de su fragilidad, con la mano apoyada en el hombro del joven Salvatore. «Mis padres», dijo simplemente, 3 meses antes de que los mataran. Levanté la vista bruscamente. «¿Los dos?» Él asintió con la cabeza y se acercó a la ventana, dándome la espalda. «Mi padre era Antonio Russo. Construyó el negocio de nuestra familia desde cero. Hizo amigos poderosos y enemigos aún más poderosos». Su voz adquirió un tono distante, como si estuviera recitando datos sobre desconocidos. «Cuando yo tenía 17 años, esos enemigos decidieron que se había vuelto demasiado influyente. Esperaron hasta que todos estuviéramos en casa. Mi madre, mi padre y yo». Algo en su tono me heló la sangre. «¿Qué pasó?» Se volvió hacia mí, con los ojos como trozos de hielo. «Vinieron por la noche. Asesinos profesionales. Primero dispararon a mi padre en el estudio de la planta baja, donde estaba trabajando hasta tarde. Mi madre oyó los disparos e intentó llegar hasta él. La mataron en la escalera. Apreté la fotografía con más fuerza, mirando a la mujer sonriente que no tenía ni idea de que su vida terminaría de forma tan violenta. «¿Y tú?» Estaba en mi habitación. Oí los disparos. Tuve tiempo suficiente para coger la pistola de mi padre del cajón de su mesilla. Una sonrisa tocó sus labios, desprovista de cualquier calidez. Cuando vinieron a por mí, yo estaba esperando. Maté a 3 de ellos antes de que me redujeran. Dios mío. Dejé la fotografía con cuidado. ¿Cómo sobreviviste? Marco. Se acercó a un armario y sacó una jarra de cristal y 2 vasos. Llegó con nuestros hombres justo cuando me sacaban a rastras de la casa. Vertió un líquido ámbar en ambos vasos y me ofreció uno. Querían dar ejemplo conmigo, enviar un mensaje a cualquiera que pensara en ocupar el lugar de mi padre. Levantó su copa en un brindis burlón. Después de esa noche, tomé una decisión. No solo sería el hijo de mi padre, sino también su venganza. Construiría un imperio tan poderoso, tan intocable, que nadie se atrevería jamás a venir a por mí o los míos. Di un pequeño sorbo y el whisky me quemó la garganta. ¿Y lo conseguiste? ¿Te vengaste? Al final sí. Me llevó 3 años localizar a todos los responsables. Los hombres que lo ordenaron, los hombres que lo planearon, los hombres que sobrevivieron aquella noche. Su expresión era pragmática, pero pude ver la sombra del chico de 17 años en sus ojos. Me aseguré de que sufrieran antes de morir. Debería haberme horrorizado, debería haberme repugnado la naturalidad con la que hablaba de la tortura y el asesinato. En cambio, me encontré preguntándole, ¿sirvió de algo? ¿La venganza? Algo brilló en su mirada, quizá sorpresa por la pregunta. No, no los trajo de vuelta.
pero estableció una verdad que me ha protegido desde entonces. Nadie toca lo que pertenece a Salvatore Russo sin pagar un precio demasiado alto como para contemplarlo. La implicación flotaba en el aire entre nosotros. Nadie toca lo que pertenece a Salvatore Russo, incluido yo. ¿Por qué me cuentas esto? Dejé el vaso sobre la mesa, sintiendo de repente la necesidad de tener las manos libres y la mente despejada. Se acercó, deteniéndose justo al alcance de mi mano. Porque quiero que entiendas lo que soy. Porque soy así, el mundo en el que vivo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Aceptarlo? ¿Abrazarlo? Señalé con un gesto la habitación. La violencia. El imperio criminal. Los hombres armados que patrullan tu propiedad. Entonces me verás. Su voz bajó de tono, intensificándose. Todo mi ser. No solo las partes que te asustaron en el hospital. No solo las partes que te sedujeron anoche. Toda la verdad. ¿Y si no puedo aceptar esa verdad? Su expresión se suavizó, dejando entrever una vulnerabilidad que no esperaba tras su apariencia endurecida. Entonces vete, hoy mismo. Vuelve a tu vida como si nada de esto hubiera pasado. Lo miré fijamente, buscando la trampa, la manipulación. ¿Así sin más? Así sin más. Dejó su copa sobre la mesa y acortó la distancia entre nosotros. Levantó las manos para enmarcar mi rostro, con suavidad a pesar de la fuerza que sabía que poseían. Pero antes de decidirte, ten en cuenta esto. Lo de anoche no fue un error. No fue el síndrome de Estocolmo. No fue manipulación ni coacción. Fue real. Quizás lo más real que he experimentado desde la noche en que murieron mis padres. Sus palabras tocaron algo muy profundo en mi interior, una fibra sensible que no podía negar. Yo también lo había sentido, la conexión entre nosotros que desafiaba la lógica y la razón, la sensación de que en sus brazos había encontrado algo que había estado buscando desde que Diego murió. No un sustituto, sino una resonancia, un reconocimiento de heridas compartidas. Necesito tiempo, susurré, para pensar. Él asintió con la cabeza, trazando con los pulgares la curva de mis pómulos. ¿Tendrás tiempo? Me dio un beso en la frente y se detuvo un momento antes de soltarme. Marco te llevará a casa cuando estés lista. Lo dejé de pie en el estudio de su padre, rodeado por los fantasmas de un pasado que lo había forjado hasta convertirlo en el hombre que era ahora. Mientras atravesaba la casa, sentía el peso de una decisión que nunca hubiera imaginado tomar solo unos días antes. Quedarme o marcharme, aceptar o rechazar, abrazar el peligro o volver a la seguridad de mi pequeña y cada vez más reducida vida. De vuelta en la habitación de invitados, reuní mis pocas pertenencias, moviéndome mecánicamente mientras mi mente iba a 1000 por hora. Sofía apareció con el desayuno, sin revelar nada en su expresión sobre lo que pudiera saber o sospechar acerca de mi noche con su jefe. El señor Russo me ha pedido que le informe de que habrá un coche listo cuando desee marcharse, dijo, dejando la bandeja en una mesita junto a la ventana. Gracias. Me senté a la mesa, aunque no tenía apetito. Sofía, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Russo? Se detuvo en la puerta. Desde que tenía 16 años, me encontró en una situación difícil. Me dio un trabajo, seguridad, educación. ¿Tiene usted? Dudé. ¿Le tiene miedo? Algo parecido a la sorpresa se reflejó en sus rasgos, normalmente serenos. ¿Miedo? Number. ¿Respeto? Sí. ¿Lealtad? Por supuesto. Dudó y luego añadió. El señor Russo protege lo que es suyo, no solo a través del miedo, sino a través de un cuidado genuino. Es algo poco común en nuestro mundo. Se marchó antes de que pudiera hacerle más preguntas y cerró la puerta suavemente tras de sí. Comí mecánicamente, observando cómo la luz de la mañana se intensificaba en los cuidados jardines. Los hombres seguían patrullando el perímetro, pero parecían ser menos que el día anterior. La crisis, fuera cual fuera, parecía haber pasado. A media mañana había tomado una decisión. Encontré a Marco en el vestíbulo principal,
hablando en voz baja con varios hombres trajeados que se dispersaron al acercarme. «Estoy lista para irme a casa», dije, agarrando mi maletín médico como si fuera un salvavidas. Marco me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. «Por supuesto. El coche está esperando», dudó y luego añadió. «Salvatore me pidió que te diera esto. Ábrelo cuando estés sola». Me entregó un sobre grueso de color crema, sellado con cera, y con lo que reconocí como el mismo escudo de la puerta del estudio. Lo guardé en mi maletín sin decir nada. El viaje de vuelta fue surrealista por su normalidad. Esta vez sin vendarme los ojos, solo un trayecto silencioso por el campo que no había visto a mi llegada y que finalmente dio paso al familiar paisaje urbano de Madrid. Cuando nos detuvimos frente a mi destartalado edificio de apartamentos, me pareció que habían pasado años en lugar de días desde la última vez que lo había visto. «Tu apartamento ha sido asegurado», dijo Marco, mientras el conductor me abría la puerta. «Nuevas cerraduras, mejor sistema de seguridad». Dudó y luego continuó en un tono más suave. «Señorita Shaw, él no se extiende de esta manera, a menudo, casi nunca de hecho». Le miré a los ojos comprendiendo el mensaje que había detrás de sus palabras. «Gracias, Marco, por todo. Mi apartamento parecía igual, pero diferente. Todo estaba en su sitio, pero había una sensación subyacente de que alguien había estado allí en mi ausencia. Las nuevas cerraduras eran evidentes, al igual que el discreto panel de seguridad junto a la puerta, que antes no estaba allí. Dejé mi bolso sobre la mesa de centro, sintiéndome repentinamente agotada a pesar de lo temprano que era. El sobre que Marco me había dado parecía quemarme la conciencia. Con dedos temblorosos rompí el sello de cera y saqué una sola hoja de papel grueso cubierta con una letra fuerte e inclinada. «Emma, a estas alturas ya estarás en casa, probablemente cuestionándote todo lo que ha sucedido entre nosotros. No insultaré tu inteligencia afirmando que todo fue un sueño o una locura momentánea. Lo que pasó fue real. Lo que siento por ti es real. No soy un buen hombre según los estándares de la sociedad. Tengo sangre en las manos que nunca podré limpiar. Dirijo a hombres que matarían o morirían por mí. Opero en un mundo de sombras y violencia que pocos vislumbran y mucho menos comprenden. Pero contigo he encontrado algo que creía perdido para siempre. La capacidad de sentir algo más allá del poder, más allá de la venganza, más allá del frío cálculo que ha definido mi existencia desde que tenía 17 años. Me has pedido tiempo y te lo daré. Un día, una semana, un mes. Todo el tiempo que necesites para decidir si merece la pena explorar lo que hemos encontrado el uno en el otro, a pesar de las complicaciones. Mientras tanto, ten claro esto. Estás bajo mi protección. Elijas lo que elijas. Los hombres que vigilan tu apartamento están ahí para tu seguridad, no para controlar tus movimientos. Eres libre de vivir tu vida exactamente como lo hacías antes de que nos conociéramos. Con una diferencia. Ahora tienes una opción que pocos tienen. Entrar de lleno en mi mundo con los ojos abiertos, sabiendo exactamente lo que implica, o alejarte y volver a la vida que conocías con el recuerdo de lo que podría haber sido. Decidas lo que decidas. Ten por seguro que has despertado en mí algo que creía que había muerto con mis padres hace tantos años. Solo por eso, siempre estaré en deuda contigo, hasta que nos volvamos a ver, Salvatore. Leí la carta 2 veces, luego la dejé a un lado y me acerqué a la ventana. En la calle había un todoterreno negro aparcado a media manzana. Se veía otro en la esquina, vigilando, protegiendo. Hace 3 días esa imagen me habría aterrorizado. Ahora me provocaba una compleja mezcla de emociones que no podía desentrañar del todo. Seguridad, sí, pero también una extraña sensación de pertenencia, de ser lo suficientemente valiosa como para merecer tales medidas. Mi teléfono, que había recuperado de la mesita de noche donde lo había dejado hacía días, vibraba con mensajes. El hospital preguntando por mi enfermedad. Amigos preguntándose por qué había dejado de dar señales de vida. Las preocupaciones normales y cotidianas de una vida que de repente parecía pertenecer a otra persona.
Debería devolverles las llamadas, volver a la cómoda rutina del trabajo y el hogar y al silencioso dolor que había sido mi compañero desde que Diego murió. La opción segura, la opción sensata. En cambio, me encontré buscando el teléfono desechable que me habían dado los hombres de Salvatore, todavía en mi maletín médico, donde lo había guardado antes de salir de la mansión. Solo tenía un número programado. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada mientras sopesaba dos futuros. Uno seguro, pero pequeño. Otro peligroso, pero lleno de posibilidades. Al final, no era realmente una elección. El teléfono sonó solo una vez antes de que él contestara, con una voz grave y ronca que me provocó un escalofrío de reconocimiento. Emma. Mi nombre en su boca sonaba como una plegaria y una posesión al mismo tiempo. Ha tomado una decisión. Rápidamente. Miré a los hombres que vigilaban mi calle, la carta sobre la mesa de café, la bolsa médica que me había llevado a su mundo, la vida que había estado viviendo como una sonámbula desde que Diego murió. Tengo preguntas, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Condiciones. Una suave risa. No esperaría menos. No voy a renunciar a la enfermería, mi carrera, mi independencia. Nunca te pediría eso. Necesito saberlo todo, sin secretos, sin ignorancia protegida. Una pausa, más larga esta vez. Ese conocimiento conlleva responsabilidad y peligro. Lo sé. ¿Y estás preparada para eso? Pensé en el chico de 17 años que se había enfrentado a asesinos en la casa de su infancia, en el hombre que había construido un imperio a partir de las cenizas de su familia, en el paciente que me había mirado con sus ojos azul hielo y había visto algo que nadie más había visto desde que Diego murió. Sí, dije simplemente. Lo estoy. El silencio se prolongó entre nosotros, cargado de significado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidez que solo había vislumbrado en nuestros momentos más íntimos. Entonces vuelve a casa, Emma. Vuelve a casa conmigo. Afuera, uno de los todoterrenos se alejó de la acera y dio la vuelta para detenerse justo delante de mi edificio. Sonó el timbre de la puerta principal. Eran sus hombres que venían a acompañarme de vuelta a la mansión. De vuelta con él. Debería haberme sentido como una rendición, como capitular ante una fuerza demasiado poderosa para resistirse. En cambio, me sentí como si despertara, como si saliera de la gris vida a medias que había estado viviendo y entrara en algo vívido, peligroso y real. Ya voy, dije, y colgué el teléfono. Mientras reunía las pocas cosas que necesitaría, me vi reflejada en el espejo. Mejillas sonrojadas, ojos brillantes con algo que parecía sospechosamente esperanza. Apenas reconocí a la mujer que me miraba. Hace 3 días había vendado las heridas de un desconocido que comandaba un ejército de asesinos. Hoy estaba eligiendo formar parte de su mundo, de su vida, de su protección, de él. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí como si volviera a casa después de un largo viaje. Eché un último vistazo al apartamento que había sido mi refugio y mi prisión desde que Diego murió. Luego salí por la puerta, sin mirar atrás, hacia los hombres que esperaban para llevarme con Salvatore, hacia un futuro que nunca hubiera imaginado, pero sin el que ahora no podía imaginar vivir. La puerta se cerró detrás de mí, con un suave clic, como el final de un capítulo y el comienzo de otro. Mientras bajaba las escaleras hacia el coche que me esperaba, me sentí más ligera que en años. Vendó las heridas del jefe de la mafia, y al hacerlo, tal vez comenzó a curar las suyas propias. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios.